Hola, gracias por ingresar a un nuevo video de esta serie breve y claro. El planteo de hoy es muy importante y tiene mucha relevancia para comprender muchos aspectos. Bien, la gran pregunta, el gran planteo es: ¿Pedro fue el primer papa o apóstol del Señor a los judíos? Muy importante, ¿eh? Vamos a enfocar un poquito, a hacer una breve biografía de la persona y el ministerio, la predicación del apóstol Pedro. Originalmente su nombre él se llamaba Simón. Él nació y vivía en Betsaida, es decir, en la Galilea, arriba al norte del mar de Galilea, del Jordán hacia la derecha, es decir, del Jordán hacia el este. Cuando comienzan los evangelios, lo ubicamos a él ya en Capernaum, ya con familia, y hasta tenía suegra, porque en Mateo capítulo 8 el Señor sana a su suegra. Bueno, Simón, aquel judío piadoso que con su familia asistía a la sinagoga, creía en el Dios de Israel, en las escrituras hebreas. ¿Te das cuenta? Bueno, el Señor llega a su vida. Pedro sigue al Señor. En principio el Señor le pone un sobrenombre. Sí, le pone en arameo el sobrenombre de Cefas. Algunos pronuncian Kefas. Significa piedra pequeña. Traducido al griego nos llega con la palabra Petros. Y de allí nos llega su nombre, Pedro. Pero vos podés leer allí en Juan 1:42, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, el Señor le pone el sobrenombre o el nuevo nombre a Simón, el nombre de Cefas en arameo, piedra pequeña. Claro que sí, él iba a ser una piedra, un tipo duro, un hombre de convicciones, claro que sí. Ahora, paréntesis, no confundas esta expresión con la otra expresión de que el Dios de Israel es la roca y la piedra, y por supuesto el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo, Dios en ser humano judío, es la roca de Israel y la piedra de Israel. A propósito, si querés estudiar este tema de el Mesías, el Señor como roca y piedra, te recomiendo que veas el video breve y claro número 21. Volvamos a la persona del apóstol Pedro. Originalmente Simón, el Señor lo encuentra y allí le pone el sobrenombre de Kefas, piedra pequeña, que traducido al griego nos llega como Petros, y su nombre Pedro. Él era pescador e hijo de pescador. Se crió toda la vida ahí en la Galilea pescando en aquel hermoso lago de agua dulce, muy rico en peces. Como te decía, judío fiel de Betsaida, se congregaba años después en la sinagoga de Capernaum. Allí llegó a tener casa y familia. El Señor lo llamó, más allá de que en Juan 1 le coloca el sobrenombre de Kefas, el Señor los llamó un día, pasando por la orilla del lago de Galilea, lo llamó para que le siguiese como discípulo a tiempo completo. Eso lo leemos en Mateo capítulo 4. Llamó a Cefas para que sea su discípulo, uno de sus 12 talmidim, los discípulos. Y le dijo en Lucas 5:10, Pedro, no temas, te haré pescador de personas. Bien, ahí vamos enfocando la persona de Pedro, Bueno, fue aquel que en algún momento tuvo sus aflicciones, negó al Señor en la madrugada en que fue acusado el Señor, pero después de resucitar, el Señor los convoca de nuevo en la Galilea y los vuelve a encontrar. En Juan 21 tenemos aquel precioso relato en que el Señor una vez convocados en la Galilea, los vuelve a encontrar en la playita y en la zona donde Él multiplicó los panes y los peces. Lo leemos en Juan 21. En Juan 21 no está especificado el escenario, pero
Yendo a Israel vamos a Ein Sheba. Búscalo en el Google. Ein Sheba significa los 7 manantiales. Ahí hay 7 bajaditas, 7 manantiales pequeños hasta el día de hoy. Están allí en forma de acequia, en forma bien prolijito, en jardines, desembocan allí. Ese es un hermoso lugar en manos de católicos piadosos. En Sheba, 7 manantiales. A pocos metros está un lugar que se llama Tabga. También se llama Heptapegón, es decir, 7 manantiales. Esa es la zona donde el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí hay rastros de una antigua iglesia bizantina, siglo IV, y hay unos mosaicos con una canastita de peces y de panes ahí. Esa era la zona donde el Señor hizo aquel milagro. Volviendo hacia la playa, es En Sheba, 7 manantiales, y allí fue el encuentro relatado en Juan 21. Ellos estaban pescando, pasaron toda la noche sin pescar nada, ¿te acordás? Les dijo echar la red al otro lado, pescaron muchísimos peces. Cuando salen a la playa, el Señor les tiene preparado un desayunito de pan caliente, pescado caliente en las brasas. Y es ahí donde el Señor amablemente le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Lo quiere confortar, lo quiere restaurar y lo quiere respaldar para enviarlo al ministerio. 3 veces le dice el Señor: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Era como que el Señor amablemente, amorosamente le estaba diciendo a su siervo, le estaba diciendo: como te dije al principio, haré que seas pescador de personas, ahora te encargo como pastor, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bueno, los católicos de ese lugar llaman al lugar el primado de Pedro. Allí hay en la playa unos rastros de otra iglesia bizantina, unos escalones, un pequeño lugarcito ahí que demuestra que allí estaba la iglesia, esa iglesia antigua. Allí se congregaban en principio y primera instancia los judíos recordando el lugar. Entonces quedó esa tradición que probablemente sea el exacto lugar donde el Señor se encontró con ellos. Es un lugar apacible y muy hermoso. Lamentablemente hay carteles que dicen el primado de Pedro. O sea, los administradores de ese lugar lamentablemente van diciendo que allí, al decirle 3 veces a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, el Señor lo estaba constituyendo a Pedro como Papa de Roma. Bueno, es algo descabellado, porque el Señor en realidad es judío, Pedro judío, en zona judía, en lenguaje judío. Le estaba diciendo a Pedro: apacienta mis corderos. Nada que ver con la lejana y pagana Roma. Avancemos con la historia. Luego el Señor, días después, leemos en Lucas 24 y en Hechos 1, el Señor fue elevado del Monte de los Olivos y se fue. Ahora, cuando en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo, el apóstol Pedro sale a las calles y comienza la predicación. Te digo, el apóstol Pedro en hebreo y predicando a los judíos de Jerusalén, fue gran predicador, y después en los días siguientes fue gran pastor en Jerusalén. Lo podemos leer en Hechos 2 hasta Hechos 15. Sí, el apóstol Pablo en Gálatas 2 y versículo 9 dice que él, el apóstol, llegó a ser considerado una de las grandes columnas de la iglesia en Jerusalén. Gran desarrollo del apóstol Pedro. Apóstol, la palabra enviado. Él fue el enviado, el apóstol de Jesucristo. En Jerusalén, columna de la iglesia. Y además sumamente reconocido y apreciado por todos. Hasta el apóstol Pablo dice allí en Gálatas capítulo 2, que leo allí en versículo 8, dice: el que actúa en Pedro, el Señor, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para ser apóstol a los gentiles. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Allí lo lees en pantalla en Gálatas capítulo 2, desde el 7 al 10. Pedro fue llamado y constituido por el Señor apóstol a los judíos,
apóstol a la circuncisión, una expresión propia de ellos, ¿no? Apóstol a los judíos, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, a las naciones. ¿Te das cuenta? Bien, por muchos años Pedro fue gran predicador en Jerusalén. Lugar muy difícil, muy valiente. Él se levantó y dijo: ustedes mataron al Santo de Israel, ustedes mataron al autor de la vida. Yo creo que fue uno de los más grandes predicadores que tuvo Jerusalén, el apóstol Pedro. Luego llegó a ser misionero, porque viajó a diferentes lugares en calidad de pastor, ocupándose de judíos mesiánicos, de judíos creyentes. Leemos en Gálatas 2:10 que él estuvo en Antioquía de Siria. Es más, ahí hubo un desliz, se juntó mucho con el grupo de los judíos, comenzó a comer solo con los judíos y Pablo, corrigió la situación. Viajó a Antioquía de Siria. ¿Qué más? En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 12 se nos dice que Cefas estuvo en Corinto, ministrando a la iglesia, ministrando especialmente a los judíos. Y también la historia que va más allá del Nuevo Testamento o del texto del Nuevo Testamento nos dice que Pedro llegó hasta Roma. Así que fue gran misionero viajando, enseñando y predicando. Y además fue gran escritor porque escribió por lo menos 2 epístolas y tal vez escribió más. Nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Entonces es muy importante enfocar bien su persona. Ahora bien, ¿qué otra relevancia tiene esto? De enfocar que Pedro fue apóstol de Jesucristo a los judíos. ¿Qué otro aspecto viene al caso? Bueno, es muy importante en el enfoque de la persona de Pedro y en la interpretación de sus epístolas. Fíjate, por favor, allí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Leemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, judíos creyentes, que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. ¿Te das cuenta? Él llevaba un peso en su corazón por el pastorado de aquellos judíos de la dispersión, judíos creyentes en Jesucristo, porque dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es la palabra enviado de Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo. Claro, y él preocupado escribe a los judíos mesiánicos, a los judíos creyentes en Jesús, cristianos de la dispersión. Y es muy importante tener en cuenta que él es judío y que está escribiendo a judíos para interpretar bien, sobre todo Primera de Pedro, porque tiene muchas frases que hacen a la cultura, a la historia, a las vivencias judías. Por ejemplo, allí tienes en capítulo 1 y versículo 2 que dice que aquellos judíos mesiánicos habían sido elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por supuesto, es en forma espiritual y es un término que se adecúa para la mentalidad judía. Moisés, cuando Dios por medio de él hizo el primer pacto, roció a los judíos de aquella generación, literalmente, con sangre de animales, porque hizo el primer pacto. Ahora, los judíos ahora de esta generación, judíos mesiánicos, dice que fueron elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Un pacto de salvación eterna y de obediencia para la vida cristiana. Algo que se tiene que enfocar con la mente judaica, si no se puede distorsionar o llegar a pensar cualquier cosa. Además dice que allí, por favor, fíjense, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pedro menciona a los profetas y dice que los profetas diligentemente hablaron de la venida del Señor para los sufrimientos y del regreso, la venida del Señor en gloria. Menciona a los profetas y los anuncios de las 2 venidas del Mesías, pero hay que entenderlas bien desde las escrituras hebreas. Mire, por favor, capítulo 1, versículo 16 de Primera de Pedro. Dios dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Primera de Pedro 1:16. Y está citando textualmente Levítico 11, 44 y 45, algo muy judaico. Además dice en capítulo 1 y versículo 9 que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero. Eso merece toda una explicación judaica del trasfondo del primer Cordero y del Señor Jesús, el Mesías, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En capítulo 1 y versículo 17, fíjate que dice de mantener una buena manera de vivir todo el tiempo de vuestra peregrinación. A esas mentes judías les hace referencia a la peregrinación del pueblo antiguo en el desierto y a otras peregrinaciones por el mundo. Y ahora ellos estaban dispersos por el mundo y dice, guarden la fe, tengan un buen comportamiento, una buena vida, mientras estamos en la peregrinación por este mundo. Hay más entrando en capítulo 2. El apóstol Pedro presenta al Señor como piedra viva, como piedra que va a ser puesta en Sión. Y además dice que el Señor es piedra de tropiezo para los judíos rebeldes. Eso hay que leerlo bien allí en capítulo 2, los primeros 10 versículos, pero hay que entenderlo en el trasfondo judío. Por eso, escribe el apóstol judío, apóstol enviado a judíos creyentes, ¿se da cuenta? A judíos mesiánicos. Fíjense por favor en 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1 y versículos 15 al 18, dice así: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. De manera que hay que comprender el trasfondo, las profecías antiguas y el testimonio de Pedro. Pedro dice, estuvimos en el Monte Santo, estuvimos en el Monte de la Transfiguración. Eso fue figura de su reino futuro cuando regrese a reinar. No les anunciamos su venida con fábulas, les anunciamos su venida siendo testigos. Oímos la voz, lo vimos transfigurado, lo vimos en gloria, así regresará. ¿Qué le parece? Además, enseguidita dice, versículos 19 al 21, 2 Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tiempos oscuros. ¿Qué le parece? Todo en el trasfondo judío, escrito por el apóstol judío Simón, Cefas, Pedro, a judíos mesiánicos. Bueno, ya vamos concluyendo. Qué gran obra hizo el Señor en la vida de Simón. Aquel sencillo y honesto judío que creía en el Señor, el Dios de Israel, en la sinagoga, allá en la Galilea al principio. Hizo de él apóstol del Señor Jesucristo a los judíos. Hizo de él un gran predicador, un gran evangelista, uno de los más grandes predicadores de Jerusalén. Hizo de él un gran pastor, pastor de judíos mesiánicos. Hizo de él un gran misionero, un gran escritor escribiendo a judíos creyentes. ¿Se da cuenta? Todo esto es muy importante para comprender su persona, su ministerio y sus epístolas. Lo destaco y me despido. Pedro llegó a ser el más grande de los predicadores de Jerusalén. Llegó a ser obra maestra del gran mentor y discipulador, el Señor Jesucristo.